fundamentales. Estamos analizando la doctrina fundamental respecto a la redención. ¿Por qué se llama doctrina fundamental? Ya lo he repetido varias veces, porque doctrinas como esta son la base en la cual se sustenta nuestra salvación. ¿Y por qué decimos eso? Porque nadie se salva si no es redimido. Así como nadie se salva sin santidad. Recuerden que el versículo dice: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie se salva, y esto es un tema que pronto vamos a estar estudiando, el estudio doctrinal acerca de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. De la misma manera, alguien que no es redimido no es salvo, hermanos. De manera que, hermanos, entremos a este estudio de la Santísima Palabra de Dios con el tema acerca de la redención. Redención. Y vamos a ver rápidamente lo que vamos a estudiar hoy acerca de la redención. Hermanos, hace 8 días finalizamos nuestro estudio haciendo un análisis de lo que es la redención para nosotros. Y entre algunas cosas que estudiamos, hermanos, quiero que recordemos esto. Es muy importante recordar qué es redención. La redención para nosotros, qué es lo que significa. Y vamos a descubrir, hermanos, de acuerdo a Isaías 35:10, algo muy maravilloso que significa la redención. La redención es nuestra esperanza. ¿Por qué no tiene esperanza el mundo pecador allá afuera? Hábleles usted acerca de la redención, ellos no entienden. Ellos van a decir: ¿y eso qué es? Y no lo entienden porque no lo tienen. En cambio, nosotros los cristianos tenemos redención, y la redención es nuestra esperanza. Isaías capítulo 35 versículo 10 dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, con gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. ¿Se imagina? Está hablando de un lugar maravilloso al cual cada cristiano que ha sido redimido tiene una esperanza. Realmente es muy triste ver partir a un ser querido, y en el momento en que nos avisan de que alguien ha partido, es una tristeza muy grande. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que hemos sido redimidos y que tenemos esperanza. Y este versículo nos habla de esa esperanza que tenemos cada cristiano. Lo leemos, dice: y los redimidos de Jehová. ¿Quiénes son los redimidos de Jehová? Cada cristiano, cada hermano, cada hermana. Dice: ¿y qué va a pasar con ellos? Volverán y vendrán a Sión con alegría. Está hablando no de la Jerusalén actual, sino de la Jerusalén celestial, hermanos. Y dice: y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Allá no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá llanto. Hermanos, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¿Y qué más dice? Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Hay esperanza, hermanos, para quienes somos redimidos. No creímos en una simple religión. Yo he encontrado muchas personas que dicen: es que me acabo de cambiar de religión. Hermano, la religión no trae ninguna esperanza. Quien trae la esperanza es Jesucristo, a través de la redención hermosa que Él efectuó en la cruz de Calvario para nosotros. Esto lo vimos la semana pasada. Algo más que vimos, hermanos, que quiero que recordemos, es que la redención, mis estimados hermanos, la redención hermosa que tenemos es nuestro rescate. Estábamos en un peligro inminente. El juicio de Dios estaba sobre nosotros. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Nuestro destino eterno, sin lugar a dudas, era el infierno. Pero entonces llegó el Señor Jesucristo
con esa redención maravillosa que logró en la cruz de Calvario y nos rescató. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hermanos, fuimos rescatados no con cosas que nosotros podemos hacer ahora. Allá afuera en el mundo se cree que si alguien es bueno, si hace buenas obras, pues se ganó el cielo. Es más, mucha gente y muy bien intencionada, yo estoy viendo ahora que están de seguro, van, reparten pan, reparten cafecito, reparten comida. Muchos de ellos lo hacen con buenas intenciones. Muchos lo hacen también pensando que con eso se ganan el cielo, porque hasta gente que no conoce al Señor va. Hermanos, nada que podamos hacer sobre la tierra gana un minuto de redención, porque toda la eternidad de redención fue ganada por el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 19 dice: sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Fuimos redimidos y la redención fue nuestro rescate. Ahora somos salvos, somos redimidos por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. En Isaías 43:1 vamos a ver otro aspecto de nuestra redención. En Isaías 43, versículo 1, nos menciona que la redención es nuestro consuelo. Hay veces que tenemos tristezas, luchas tremendas contra el enemigo, pruebas difíciles de afrontar. Hermanos, solo hay una forma para consolar nuestras vidas, y es a través de la redención que ha efectuado el Señor Jesucristo en nuestras vidas. No hay otra forma de consolarse, solo con la redención que el Señor logró en la cruz de Calvario. Isaías 43:1 dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, Israel. Aquí está. No temas, no temas, no tengas miedo de las pruebas que vas a pasar, de las dificultades, de las acechanzas del maligno. Tu Señor, son fuertes las pruebas, son fuertes las luchas. ¿Qué? ¿Por qué me dices que no debo temer? Y el Señor contesta: es que yo te redimí. ¿Qué será más? Yo te redimí. Tú ya eres redimido, gózate con los redimidos. Además, dice el Señor, te puse nombre. ¿Sí saben ustedes que en la presencia del Señor hay un nombre nuevo para nosotros, aparte del nombre que ya tenemos? Dice la palabra: y le entregaré una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo que nadie más conoce sino aquel que la tiene. Hermanos, dice el Señor: no temas, porque yo te redimí, y además te tengo un nombre reservado para ti nuevo. Y por si no lo sabías, mío eres tú. Qué cosa tremenda. Tenemos propietario, hermanos. No estamos solos a la deriva, no estamos abandonados, no estamos huérfanos. Hermanos, tenemos un Padre Celestial que dice: no temas, te puse el nombre mío, eres tú, yo te redimí. Hermanos, entonces la redención es nuestro consuelo. Hay momentos tristes, claro que sí. Hay momentos de dolor, por supuesto que hay momentos de dolor. Hay momentos de aflicción, por supuesto que existen esos momentos. Pero también en esos momentos tenemos un consuelo de parte de Dios. No temas, yo te redimí, te puse el nombre, eres mío, ¿de qué te preocupas? La redención entonces es nuestro consuelo. Pero ahora vayamos a Isaías 42:22, y ahí vamos a ver que la redención también significa para nosotros algo muy importante, mis hermanos. La redención es nuestra seguridad de perdón absoluto.
¿Por qué les digo que absoluto y total? Porque por la gracia de Dios y por su grande misericordia, Dios nos perdonó pecados pasados, presentes y futuros. Les contaba yo que yo me encontré con un hermano que dijo, sí, yo estoy de acuerdo. Dios me perdonó hasta el momento que yo vine a Cristo. Pero de ahí para allá es borrón y cuenta nueva. Los pecados que ahora cometen, yo voy a tener que dar cuentas de ellos. Y después yo le dije al hermano, ¿y cómo piensa pagar por sus pecados? Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros estamos incapacitados para pagar por nuestra propia cuenta un solo pecado, por pequeño que sea. Pero qué bueno que la redención significa el pago total y absoluto de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Es nuestra seguridad de perdón. Isaías 44:22, vean lo que dice Dios y díganme si no es algo bonito lo que Dios dice ahí en su palabra. Dice el Señor, yo deshice como una nube tus rebeliones, las deshice, terminé con ellos, las acabé. Además, como a niebla tus pecados. ¿Qué dice el Señor? Regresa conmigo, yo te redimo. Qué bonito. Hay veces que por alguna razón ofendemos al Señor, ¿verdad? Y lo primero que se nos ocurre, ¿saben qué es? Ya no voy al templo, ya no oro, ya no canto. Eso pasa con muchos cristianos, hermanos. Ante cualquier prueba, ante cualquier aflicción, porque cometieron algún pecado que ellos piensan que es imperdonable, lo primero que el maligno les pone en su vida, en su corazón, es: ¿para qué vas al culto? Así como estás, así como eres. Pero aquí vemos que el Señor dice: mira, yo deshice como niebla tus pecados, como nube tus rebeliones, vuelve conmigo. Yo te redimo. ¿Acaso no es eso algo hermoso? ¿No es su seguridad de perdón? Hermanos, la redención es nuestra seguridad de perdón absoluto. Hermoso, ¿verdad? Como habla el Señor. A mí me encanta Jesús. Por eso hay que darle gracias. Todo eso lo logró en la cruz de Calvario. Por eso sufrió lo indecible el Señor en la cruz por nosotros. Pero ahora vayamos a Gálatas capítulo 4, versículo 5. Y vamos a ver, mis estimados hermanos, que la redención es nuestra seguridad de adopción. Sí, porque luego llega Satanás y dice: Señor, así que yo ya no soy hijo de Dios. Así como he ofendido y así como estoy viviendo, se me hace que ya no soy hijo de Dios. Hermanos, si el Espíritu Santo nos redarguye en nuestro corazón de que hemos ofendido al Señor, pidámosle perdón. No estoy hablando de aquellos que pueden vivir en el mundo y pecan y vuelven a pecar y no hay nada que les redarguye en su corazón. Estamos hablando de cristianos que ofenden al Señor y hay algo ahí que les está redarguyendo. Si eso pasa en nuestras vidas, hermano, usted es bienaventurado porque tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Y entonces la redención es nuestra seguridad de perdón. Gálatas 4:4-5 dice, el versículo 4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Verdad? Dice el versículo 5: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, la redención es nuestra seguridad completa y total de que somos adoptados hijos de Dios. Maravilloso, hermanos. No somos hijos de cualquier religión, denominación. Somos hijos del Rey de Reyes, Señor de señores, mis estimados hermanos. Pero también quiero enseñarles esto y quiero que recordemos, por eso a mí me gusta mucho repasar lo que hemos visto. La redención significa nuestra purificación completa y total. Y lo encontramos en Tito capítulo 2, versículo 14. Vean lo que dice Tito capítulo 2, versículo 14. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y vean lo siguiente: y purificar. ¿Quién es el que nos purifica? El Señor Jesucristo, mis estimados hermanos.
Ya les comenté, hermanos, que nosotros somos incapaces de purificar a nosotros mismos. No, hermanos, nosotros somos incapaces de purificarnos a nosotros mismos de cualquier ofensa cometida. Si no es Cristo quien purifica, no hay poder alguno que nos purifique. Qué bueno por los que hemos aceptado a Cristo y tenemos redención. Pues esa redención significa nuestra purificación completa y total, diariamente, en quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, vean esto, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjense nada más cómo se caracterizan los cristianos, porque son celosos de buenas obras. ¿Qué significa eso? Que siempre están pensando cómo agradar al Señor. Este día de aclaración, ¿cómo voy a agradar al Señor? Y si algo pasa y algo sucede que no agradó al Señor, está ahí intranquilo hasta que viene el Señor y dice: Señor, perdóname, hoy no te agradé como tú quieres, perdóname, yo quiero agradarte. Y siempre anda cuidando y anda viendo su vida personal, ¿verdad? Yo quiero agradar al Señor en esto, quiero agradar al Señor en esto. Eso se llama celo por buenas obras. ¿Eh? Para eso Dios nos ha purificado, para tener un pueblo propio y que sea celoso de buenas obras. De ahí, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa muy seguido. Y cuando escucho testimonios de personas que ofenden al Señor como si nada, a mí me entra un cierto sentimiento. Y digo, ¿cómo es posible? Alguien que dice que es cristiano y ofende al Señor a cada rato, eso no puede ser posible. O no es cristiano, que es lo más seguro. Porque un cristiano siempre va a ser celoso de buenas obras que agraden al Señor. Bendito sea su nombre. Y así es como llegamos, mis estimados hermanos, a esta otra parte de este estudio. Ahora, después de haber visto lo que significa la redención para nosotros cristianos, analicemos por un momento, hermanos, la redención, el plan de redención que Dios tenía desde el Antiguo Testamento. El plan divino de redención que Dios planeó, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento. El plan divino de redención en el Antiguo Testamento. Y vayamos rápidamente, hermanos, porque hoy sí tenemos cena. Vamos a ver. El plan divino de redención en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se revela como el Redentor. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo se revela como el Redentor, alguien que viene y muere en la cruz del Calvario por nosotros. En el Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento también se revela de esa misma manera, pero solamente a través de símbolos. De allí el cordero que era sacrificado en el día de la Pascua y en el día de la expiación. En el Antiguo Testamento, mis estimados, Dios se revela como el Redentor. Y vamos a ver algunas características de cómo Dios se revela como el Redentor. Y vamos a ver, el Redentor, Dios, el que redime, el que paga el precio y el que hace libre a un pueblo esclavo. ¿Sí, verdad? Resulta que Israel, el pueblo de Dios, había sido llevado a Egipto. Allí estuvo esclavizado 400 años, mis estimados hermanos. 400 años de dura esclavitud bajo el yugo del faraón. Eran masacrados, eran tratados peor que animales, hechos a trabajar, forzados a trabajar duro. Hermanos, y es entonces cuando Dios se aparece a Moisés y le dice: yo escuché el clamor del pueblo y he descendido para redimirlos.
Pero como Dios carecía de un cuerpo humano, Dios se valió de Moisés. Por esa razón en el Nuevo Testamento dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese Dios que no tenía cuerpo humano en el Antiguo Testamento adquirió cuerpo humano. Si bien en el Antiguo Testamento el Jehová del Antiguo Testamento no tenía cuerpo humano, él no tenía cuerpo así como nosotros, su cuerpo es espiritual. Nadie podía verlo. Una vez Moisés le pidió al Señor, déjame ver tu rostro, y le dijo, no, eso no es posible. Una es que la santidad de Dios es tan grande que no puede un hombre verlo cara a cara y seguir viviendo. Y otra es que Dios carecía de cuerpo, pero para eso Él vino y nació de una virgen, para adquirir cuerpo humano. Y ese mismo Jehová del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se aparece como Jesús. Ese es el mismo. Juan capítulo 1, versículo 1 lo dice. En principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El Jehová del Antiguo Testamento. Y aquel verbo se hizo carne, aquel Dios todopoderoso se hizo carne, y ahora tiene carne así como nosotros. Su cuerpo glorificado está en el cielo. Hermanos, pero en el Antiguo Testamento Dios, debido a que carecía de cuerpo, Él se valió de Moisés para ir a presentarse delante del faraón. Pero ahí iba Dios con sus señales y milagros. Paga el precio y hace libre a un pueblo esclavo, hermanos, que de otra manera nunca hubieran podido salir de esa esclavitud tan horrible en la cual estaban. Éxodo capítulo 6, versículo 6 dice de esta manera, mis estimados hermanos, vean lo que dice. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Vean lo que dice. Por tanto dirás a los hijos de Israel, vean, se vale de Moisés para dar su mensaje. Yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Y aquí viene, y os redimiré. ¿Se da cuenta? El Jehová del Antiguo Testamento presentándose como el Redentor a través de su siervo Moisés. Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Hablando de Egipto y hablando del faraón, hermanos, el faraón representa a Satanás, Egipto, el mundo en el cual estábamos esclavizados, y el Señor Jesucristo, al Jehová del Antiguo Testamento, pero ahora con cuerpo humano, y que se vale de sí mismo para redimirnos. Por eso Gálatas 4, 4 al 5 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. O sea, hermanos, maravilloso aquel Jehová del Antiguo Testamento tomando cuerpo humano. Pero vamos a ver algo más. En el Antiguo Testamento, en referencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que vemos? Dios se revela como el pariente que llega para redimir. Dios había dado una cierta forma de ilustración como Él planeaba redimir a su pueblo. Isaías 59, 20, vamos a ver lo que dice la palabra. El pariente que llega a redimir a su pueblo. Isaías, capítulo 59, versículo 20. Vean lo que dice. Quiero que veas esto. Vendrá el Redentor a Sión. Ya. Vendrá el Redentor a Sión. Y a los que se volvieren de la iniquidad. Aquí está hablando el Señor que Él es el Redentor. Pero la condición es de que el pueblo o que el hombre se vuelva y busque a ese Redentor. ¿Ya? Vendrá el Redentor a Sión y a los que se vuelvan de su iniquidad, Jacob. En Jacob dice Jehová, a los que tengan el deseo de arrepentirse. Ellos son los que son redimidos. Qué bueno por nosotros ver que nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón al Señor.
Ahora nosotros somos redimidos. Pero veamos un poco más acerca de esto, hermanos. Quiero que noten esto. Vea, respecto a la redención en el Antiguo Testamento. La redención solo podía realizarla un pariente rico para un pariente pobre. No podía redimir a alguien, otro pobre. Quien redimía a una persona que lo había perdido todo era alguien que tuviera riqueza. Con razón la Escritura en Romanos dice: porque ya sabéis la liberalidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico, ¿qué dice? Se hizo pobre. Descendió a nuestro nivel. Alguien rico, inmensamente rico, descendió a nuestro nivel, se hizo carne para que así de esa manera pudiera redimirnos. Y dice el apóstol, para que nosotros por medio de su pobreza llegáramos a ser ricos. ¿Qué teníamos nosotros? Nada, solo pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos hizo resucitar y nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, dice Pedro. ¿Cómo logró eso el Señor? Al redimirnos. ¿Y cómo es que logró su redención? Porque dejó toda su riqueza y la puso a nuestra cuenta. Riqueza de gracia a nuestra cuenta, riqueza de misericordia a nuestra cuenta. Cambió su justicia por nuestros pecados, el justo por los injustos, dice el apóstol Pablo, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. ¿Cómo era posible que el Señor redimiera a un pecador? Pues tomando nuestro lugar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En otra parte dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, para que nosotros fuéramos redimidos. Entonces, en el Antiguo Testamento, la redención solo podía realizarla un pariente rico hacia un pariente pobre. Qué bueno que Cristo vino, nuestro pariente rico, se hizo pobre para nosotros. Levítico capítulo 25, versículo 25, y luego leemos versículo 48. Dice la palabra: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿Quién podía rescatarnos? ¿Alguien extraño? No, tenía que ser nuestro hermano, y que tuviera cómo rescatarnos, cómo redimirnos. Cuando tu hermano empobreciere, había dicho el Señor, y quedara en la ruina total. ¿Cómo estamos nosotros? En la ruina total. Entonces su pariente más próximo, ¿quién era nuestro pariente más próximo? El Señor Jesucristo, que vino y se hizo carne como nosotros. Él vino y nos rescató, porque nosotros ya estamos vendidos al pecado y a la maldad. No había forma de cómo fuéramos rescatados. Qué bueno es el Señor, hermano. Estoy enseñándoles ahora el plan divino que Dios tenía desde el Antiguo Testamento, y cómo Él está planeando a la perfección su plan redentor para nosotros. Pero quiero que veamos un poco más. Quiero que veamos un poco más. Ahora, después, dijimos que íbamos a ver el versículo 48. Dice el versículo 48 del capítulo 25: después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. De allí porque el Señor tuvo que hacerse carne, vuelvo a repetir. Y porque el Señor
en el huerto del Getsemaní, él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Porque él estaba sintiendo todo el peso del pecado, mis estimados. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Qué bueno que vino nuestro hermano mayor, nuestro hermano rico, a rescatarnos. Pero sigamos adelante, mis estimados hermanos, en este análisis que estamos haciendo respecto a la redención en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, mis estimados hermanos, la redención era completa solamente cuando el Redentor pagaba el precio total. Y de ahí, ¿por qué les digo, hermanos, que nuestro Señor pagó pecados pasados, presentes y futuros? No dejó deuda por pagar. Porque en el Antiguo Testamento Dios había dicho que alguien podía ser redimido por su propio hermano, alguien que fuera rico, y ese hermano tenía que hacer el pago total, que no quedara deuda. Debía pagar todo. Con razón el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es, todo está consumado. Estaba pagando todo. Hay un cántico muy hermoso que dice: todo lo pagó Cristo, quien por mí su sangre derramó. Hermanos, en el Antiguo Testamento la redención se completaba solamente cuando el Redentor pagaba el precio total. No es que él pagaba un precio y luego le decía al que había sido redimido: ahora trata de completar lo que queda de deuda. Eso no era posible. O se pagaba todo el total, o la persona no era redimida. Levítico 25, 27. Vean lo que dice la palabra. Dice: entonces contará los años desde que se vendió y pagará lo que quedare. O sea, hasta las cuentas que aún quedan por pagar. Resulta que había personas que entraban en bancarrota, perdían todo. Vamos a suponer que yo era un judío, un israelita, y había yo quedado en la ruina. Y tengo que mantener mi familia, mis hijos. Pero como quedé en la ruina, no tengo propiedades, ya las vendí todas, me acabé el dinero. Entonces yo voy con alguien rico y me vendo a él. Y el hombre rico dice: para pagar tus deudas debes de trabajar conmigo 70 años. Y ahí me tienen trabajando. En esos años que voy a estar trabajando, yo no recibo sueldo. Todo esa cuenta de la deuda que es impagable. Porque de hecho ahí morían los pobrecitos que se vendían a sus esclavos, a sus amos. Pero entonces, hermanos, hagan de cuenta que llegó un hombre rico, un hermano mío que es rico. Y como él trae con qué pagar, nuestro Señor Jesucristo tiene con qué pagar. Su sangre es valiosísima. Él pagó, hermanos, todo el tiempo que yo iba a permanecer perdido en esa esclavitud. Él la pagó. Y Él no solamente pagó por los años que ya viví en la esclavitud, en el pecado, sino por todos los años que faltaban. Y me dejó completamente redimido, libre. De ahí, ¿por qué les digo, hermanos, que el Señor pagó pecados pasados, presentes y futuros? Porque si nada más hubiera pagado los pecados pasados, es como si aquel hombre rico que está redimiendo a aquel pobre le dijera: ¿sabes qué? Voy a pagar nada más lo que debías, pero lo que debes es tú lo pagas. Hermanos, nosotros estaríamos perdidos. La redención, hermanos, era total y se hacía válida cuando el pariente redentor pagaba todo, absolutamente todo, y no quedaban cuentas pendientes. Cosa tremenda, ¿verdad? Y es lo que hizo el Señor. Él pagó todo por mí. Por razón dice la Escritura que con su sacrificio logró eterna redención. ¿Qué es eterna redención? Redención por siempre y para siempre, hermanos. No es redención por 10, 20 años, no. Es redención
ahora en esta vida y por toda la eternidad con el Señor. Qué cosa tremenda. Pero veamos algo más. Quiero que vean esto. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo hermoso de la redención que se halla en el libro de Ruth. Si usted quiere leer el libro de Ruth en su casa, léalo, hermano. Es una historia enigmática, es una historia romántica. Habla de una familia que tenía 2 hijos. Llegó un hambre, el padre de familia quedó en la bancarrota, se fue a otro país extraño, perdió todas sus posesiones. Cuando trata de regresar resulta que no tiene nada. De hecho, el padre de familia y los 2 hijos han muerto y solamente queda la viuda con una de sus nueras. Están en la completa bancarrota, no tienen nada. Sus terrenos habían pasado ya a propiedad de alguien más, pero ellos tenían un pariente que era rico. Y Ruth, la moabita, quiero que note eso, Ruth, la moabita, alguien que venía del mundo perdido, pecador, ni siquiera del pueblo judío. ¿Sabían ustedes que nosotros también así venimos? Nosotros no pertenecemos a Israel, venimos del mundo perdido. ¿Y cómo es que el Señor nos tomó del mundo perdido y nos convirtió en su esposa? Sí, porque la iglesia es la esposa del Cordero, ¿sí sabían eso? Por eso el libro de Ruth nos da un cuadro muy hermoso de lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Ruth era la heredera de la propiedad, pero resulta que propiedad ya no había. Todo estaba en manos de alguien más. Había necesidad de un pariente redentor que pagara por esas propiedades que se habían perdido. Noemí, que era la suegra, pues había vendido toda la propiedad y no tenía cómo redimirla. El cuadro del pecador que se inventa religiones, buenas obras y cuanta cosa con tal de redimirse no es posible. Para redimirse hace falta un pariente redentor. Y allí es donde entra este hombre llamado Boaz. Ruth era pobre y no podía redimir la propiedad. Y ahí es donde aparece, les digo yo, el pariente redentor. Boaz era un pariente rico que tenía, representando a nuestro Señor Jesucristo. Tenía suficiente. Y aquí a Ruth moabita, hermanos, buscó a ese pariente rico. Algo que nosotros hicimos. Qué bueno por los que hemos venido a Cristo, ¿verdad? Nuestro pariente redentor, que va a pagar todo lo que nosotros debemos de pecado, hermanos. Él pagó todo por nosotros y nos dio herencia entre los santificados. Vos era un pariente rico. Ruth acudió a él para la redención. Sí, hermanos. Ruth capítulo 3 versículo 9, vea el encuentro que tiene Ruth con este hombre llamado Boaz. Dice Ruth capítulo 3 versículo 9, dice la palabra: entonces él dijo, ¿quién eres? Vean, todo lo que está en la palabra de Dios tiene un significado. Cuando Ruth se presenta ante Boaz, este hombre le dice, ¿y tú quién eres? Cuando venimos a Cristo debemos reconocer nuestra situación perdida. Cuando yo vine a Jesús, yo le dije, ¿quién soy? Soy un pobre pecador que está perdido. Y que si tú no salvas, nadie más va a salvar. Es lo que le dice a Ruth a este hombre. Entonces le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa, extiéndeme tu misericordia, extiéndeme tu bondad. Qué bueno que nosotros, hermanos, el Señor nos extendió su misericordia, su gracia. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso digo, esta historia de Ruth, lea todo el libro de Ruth, es una historia romántica.
extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, el pariente que pudiera redimir. Qué hermoso. Todo esto, un cuadro de redención que nos hace pensar en nuestro Señor Jesucristo, cómo nos tomó de entre el mundo malo y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él. Y además nos ha hecho la esposa del Cordero. Sencillamente maravilloso. Vos pagó el precio y tomó a Ruth por hijos. El Señor pagó el precio de nosotros, de su iglesia. ¿Y qué hizo con su iglesia? No la dejó abandonada ahí. No. La adquirió para sí, un pueblo santo. Y cada día la purifica, dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha de alguna. La esposa del Cordero. Hermanos, vos pagó el precio total y tomó a Ruth por esposa. Ruth, capítulo 4, versículos 9 y 10. Quiero que vean eso. Dice la bendita palabra de Dios ahí. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Vean, todo lo he pagado. Por eso les vuelvo a repetirles, por eso yo siempre he afirmado que cuando Dios pagó, lo pagó todo, totalmente, todo, absolutamente todo. Porque este hombre es el cuadro del Señor Jesucristo, que está redimiendo todo. Él dice, yo he pagado todo. Todo lo que fue de Elimelech, todo lo que fue de Kelión y todo lo que fue de Malón. Elimelech era el papá. Los dos que se mencionan a continuación son los hijos. Todo fue redimido. Qué bueno es el Señor. Redimió todo lo de nosotros. Por razón, cuando aquel centurión le pregunta a Pablo y a Silas le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo simplemente dice, cree en el Señor Cristo y el Señor va a salvar tu casa, toda tu casa. Porque hay redención para todos, hermanos, tanto al Padre como para los hijos. ¿Qué cosa encontramos en la palabra de Dios? Ahora quiero que sigamos con algo más y ya vamos finalizando. Ruth capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice el versículo 10, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón. Ya, esto. Alguien que había sido mujer de alguien más, él la tomó. Nosotros pertenecíamos a Satanás y al mundo de pecado. Pero el momento que el Señor nos redimió, Él nos tomó para sí. Qué hermoso, ¿verdad? Y dice, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. ¿Qué quiere decir? Redención completa, total y absoluta. Qué hermoso. Ahora, mis estimados hermanos, ¿cómo puede todo esto ser una ilustración de Cristo nuestro Redentor? Bien fácil. Note esto. Dice nada más. Para ser nuestro Redentor, Cristo tuvo que llegar a nuestro pariente Redentor. Tuvo que ser nuestro pariente. ¿Y cómo logró eso? Hebreos 2, 14 y 15. Con esto finalizamos. ¿Cómo es que el Señor llegó a ser nuestro pariente? Alguien como nosotros. Hebreos 2, 14 y 15. Vea lo que dice la palabra. Vea. Y diga si no es bonito, Señor Jesús. ¿Por qué no amarte? ¿Por qué no adorarte? Y vea lo que dice la Escritura. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo.
con tal de ser como nosotros, para llegar a ser nuestro pariente redentor que pudiera redimirnos, Él se convirtió en uno de nosotros con cuerpo humano. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte sobre nosotros. Es maravilla, hermano. Nosotros ya estábamos condenados a la muerte eterna, pero vino nuestro Señor, nuestro pariente, que adquirió cuerpo humano. Juan capítulo 1 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué adquirió cuerpo humano? Bueno, para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Cómo es que pudo destruir a Satanás, quien tenía el imperio de la muerte? Pues él murió. Al morir Jesús derrotó a Satanás y le quitó las llaves del infierno y de la muerte. En Apocalipsis, el capítulo 1, cuando Juan ve al Señor Jesucristo, una de las cosas que le dice al Señor es: aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo en mis manos las llaves del infierno y de la muerte. ¿Cómo es que ya tiene el Señor en sus manos esas llaves? Esas llaves estaban en el poder del enemigo, quien los tenía esclavizados a la muerte. Pero llegó nuestro Señor y le arrebató las llaves al maligno y trajo para nosotros eterna redención. Ahora somos libres por su sangre, por su muerte en la cruz del Calvario, hermanos. Es maravilloso. Cómo no adorar, cómo no bendecir al Señor por esas cosas grandes que Él hizo. Hermanos, que cada uno de nosotros sepa valorar esa redención que el Señor hizo. Algo invaluable, algo que solamente se hace por gracia, por misericordia, algo que nadie más puede hacer, ni la religión, ni los sacramentos, ni ninguna otra cosa puede lograr eso. ¿Y cómo lo logró el Señor? Por su sangre derramada en la cruz de Calvario. Obtuvo eterna redención. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra. Ahora bendice a cada uno de mis hermanos. Y gracias por cada uno de ellos que está aquí aprendiendo de ti. Padre bendito, gracias por habernos enviado a ti, Hijo Jesucristo, para redimirnos del pecado y de la muerte. Ahora te pertenecemos. Somos tu iglesia, la novia del Cordero. Anhelamos con ansias aquella fiesta de bodas que se irá realizada cuando tú regreses por nosotros. Mientras tanto, aquí estamos en tu presencia. Dígnate bendecirnos de acuerdo a tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.